Bueno, vamos a ver un poco sobre G-haces principales y espacios clasificantes. Y empecemos viendo un poco de estos G-espacios. A ver. Bueno, la definición de acción es esta. Si tenemos un espacio topológico y G un grupo topológico, una G-acción en X es un mapeo continuo de G por X a X, tal que phi de E por X, phi de E, X es igual a X. Este E de aquí es el elemento de identidad de este grupo G. Y también para que sea una acción debe de cumplir que phi de A por B, este es A por B con la multiplicación de G, A por B, X, es igual a phi de A, phi de B de X. Y phi de G, X lo vamos a denotar como Gx, así. Y entonces, un G espacio es un espacio topológico junto con una G acción. Pero como, bueno, como es usual en matemáticas, cuando digamos G espacio, usualmente nada más vamos a poner X, ¿no? Aunque realmente un G espacio es un espacio topológico junto con la G acción. Pero a veces nada más vamos a poner X para referirnos a un G espacio. Bueno, la órbita de un elemento es Gx, es el conjunto de los Gx. Gx es este de aquí, phi, Gx, tal es que G está en G. Y el espacio órbita va a ser el conjunto de todas estas órbitas, o sea, X, G es el conjunto de todas las Gx, tales que X está en X. Este es el espacio órbita. Ok. Y un ejemplo, si tenemos un grupo cualquiera, eh, por ejemplo, con la topología discreta, y si tenemos un espacio X, entonces podemos formar un G espacio dándole a X la G acción trivial. La G acción trivial es esta phi de G, X igual a X, y aquí pueden verificar fácilmente que eso sí es una acción. Esta es la acción trivial. Otro ejemplo es que si nosotros tenemos una n esfera, así, por ejemplo este es el S2, entonces podemos formar un Z, 2Z espacio, eh, que es el Sn, con la acción que está dada como phi de 0, x igual a x y phi de 1, x igual a menos x, en donde menos x es el punto antipodal de x, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí está x, entonces el punto antipodal vendría estando por aquí, menos x, y eso es lo que hace esta Z2 acción. Y bueno, esos son ejemplos de G espacios. Ok, eh, como ya tenemos una noción de objetos, geoespacios, podemos formar una noción de mapeos entre estos geoespacios. Y bueno, si nosotros tenemos dos geoespacios, X y Y, entonces un mapeo G equivariante o G mapeo es una función de X a Y, tal que el siguiente diagrama conmuta, y es este de aquí. O sea, que este diagrama conmuta significa que fgx es igual a g de f de x, y a los mapeos que cumplen esto los llamamos mapeos equivariantes. Y esto obviamente para toda g en g y x en x. Esta flecha de aquí es la de la acción, y esta también es la acción en x, por ejemplo, y esta es la acción, la g acción en y. Y tenemos este mapeo f que va de x a y. Este mapeo que va de g por x a g por y es el que, el que envía cada elemento g, x a g, f de x.
Y entonces, bueno, que esto conmute significa justamente que fgx es igual a gfx. Y bueno, un ejemplo es que si tenemos x y y, 2G espacios con la acción trivial, entonces cualquier función continua de x a y es un G mapeo equivariante, porque eh, fgx, como es la acción trivial, entonces esto es fx, y gfx también como y tiene la acción trivial, esto es f de x. Y, y por lo tanto esta condición se cumple, porque f de x es igual a f de x. Y bueno, es eso. Y luego también podemos aquí considerar el mapeo antipodal que va de Sn a Sn, y este F es un mapeo G equivariante. Y aquí Sn y este otro Sn son G espacios con la acción que aquí había puesto, que es la Z, 2Z acción. Entonces, que, a ver, que que esto sea un G-mapeo equivariante significa que f de 0x es igual a 0. Ay, se me mueve. Es igual a 0 fx, y que f1x es igual a 1 fx. Y f0x habíamos dicho que es x. Entonces, ay, entonces esto de aquí es f de x, y esto de aquí es también f de x. Y como f de x es igual a f de x, pues f0x es igual a 0fx. Y esta otra, f1x, 1x habíamos dicho que es igual a menos x. Entonces, a ver, um, entonces f1x es igual a f menos x, y esto es igual a menos fx, ¿no? Y entonces esto también se cumple, y porque es el mapeo antipodal, ¿no? F de Sn en Sn es el mapeo antipodal, y justo por eso se cumple que f menos x es igual a menos f de x, y por eso f es un mapeo G equivariante. Y además de tener mapeos entre G espacios, también tenemos homotopías entre mapeos de G espacios. Si tenemos x y y, dos G espacios y dos mapeos entre G espacios, o sea, G mapeos equivarientes, entonces tenemos bueno, podemos definir una geomotropía entre f y g como un G mapeo equivariente que va de x por y a y, tal que f de x, 0 es igual a f minúscula de x, y f mayúscula de x, 1 es igual a g de x. Y bueno, aquí yo dije que para que esto sea una homotopía, f debe ser un G mapeo equivariante. Pero para que sea un G mapeo equivariente, x por y deben de ser G espacios. Y aquí puse que la G acción en G por y, pero debería ser en x por y. Está dada como G de x, t igual a gx, t. Y entonces por eso es que x, y es un G espacio. Y es un G espacio por hipótesis, porque aquí lo había puesto. Y es un G espacio. Pero x por y, bueno, sé que x es un G espacio por hipótesis, y aquí a x por y le estoy dando una estructura de G espacio, o sea, una G acción. Y la acción de esto no iba aquí. Esto de aquí iba más abajo. Bueno. Bueno, y aquí ya podemos definir los geases principales. Si tenemos B un espacio topológico y G un grupo topológico, aquí me faltó una L.
Un GEAS principal sobre B es un par ordenado P, pi, en donde P es un G espacio y pi es un mapeo, eh, un G mapeo, o sea, un G mapeo equivariante de P a B, en donde a B le estamos dando la acción trivial, porque aquí B es un espacio topológico, no un G espacio, así que le ponemos la acción trivial. Y también para que este par P, pi sea un GEAS principal, nosotros le vamos a pedir que exista una cubierta abierta, ¿sí? El conjunto de alfas de B, tal que para todo alfa existe un homeomorfismo G equivariante, que es este de aquí, phi u alfa, que va de la preimagen de u alfa bajo pi, que pi es este de aquí, eh, a u alfa por G, y tal que hace el siguiente diagrama conmutar, y aquí está este diagrama. Aquí había puesto que la acción en u alfa por G está dada por u, G de H igual a u, GH. Lo había puesto aquí, pero en realidad iba aquí. A ver, la acción aquí está dada como u, ¿cómo es? U, G H igual a u, GH. Esta GH de aquí está dada por la acción de G. No por la acción de G, es por la multiplicación de G, porque G es un grupo, ¿no? Y bueno, eso es un GEAS principal. Y bueno, como tenemos GEASes principales, podemos definir morfismos entre GEASes principales. Vamos a ver. Si tenemos dos GEASes principales, P, pi y P', pi', son GEASes principales sobre B, y entonces un morfismo entre estos dos GEASes es un mapeo equivariante que va de P a P'. Y bueno, esto de mapeo equivariante tiene sentido porque por definición de GEAS principal, P es un G espacio. Y entonces por eso tiene sentido decir mapeo equivariante. Y bueno, aquí con mapeo equivariante realmente me refiero a G mapeo equivariante o mapeo G equivariante. Y bueno, ¿qué hace el siguiente diagrama conmutar? Igual se pueden definir morfismos entre GEASes principales que sean sobre un diferente espacio, o sea que este B sea distinto, y también se puede hacer que este G sea distinto el de P, pi al de P', pi', pero ahorita no vamos a hacer eso. Ok, y ahora vamos a ver ejemplos de GEASes principales. Este de aquí es el que se llama el GEAS trivial. GEAS trivial, que es el producto B, G. Y este GEAS principal está dado como pi de B por G a B. Es justo el mapeo que está dado por la acción. Aquí tengo B por G. Y bueno, así, ¿no? Aquí G, como había dicho, es un grupo topológico y B es un espacio. Otro ejemplo es bueno, habíamos visto que Sn es un Z2Z espacio con la acción antipodal, así que envía cada punto a su antipodal. Y justo el mapeo cociente que va de Sn a Rpn, eso forma un GEAS principal. Aquí podemos ver que cumple con la definición, esto de aquí. Y bueno, Rpn, recordemos que Rpn
Esto es Sn, es un espacio cociente de Sn, que es identificando los puntos antipodales. Ok, y ahora vamos a ver unas cuantas propiedades de estos geases principales. La primera es que cualquier morfismo entre geases principales es un isomorfismo. Para probarlo vamos a suponer que tenemos un morfismo entre geases principales y por la definición todo geas principal es localmente trivial porque, bueno, vamos a ver la definición. Ok, entonces todo geas principal es localmente trivial porque justo te dice que hay una cubierta abierta o alfa y aquí el, el GEAS está dado como el que va de U alfa por G u alfa y aquí tenemos el pi1, pi menos 1 u alfa y por eso es localmente trivial en cada una de estas vecindades u alfa. Bueno, es trivial en cada una de estas vecindades u alfa. Ok, y entonces, bueno, podemos suponer que P' es igual a B por G. Y como la acción en B es trivial, f está dado por f a, x igual a ga por x para alguna función continua g que va de B a g. Y podemos construir un inverso f-1, que es f-1 de a, x igual a ga menos 1, x. Y por eso es que f es un isomorfismo. Isomorfismo pues significa lo mismo que en cualquier categoría, ¿no? Que tiene un morfismo que es inverso y que cuando lo compones te da la identidad. Y también hay una propiedad muy interesante que te dice que un GEAS principal es trivial si y solo si admite una sección. Una sección es una función, bueno, la que puse aquí, es una función de B a P por G que, que es como un inverso izquierdo. Bueno, entonces si tenemos este trivial, podemos construir esta sección que va de B a B por G y que está dada por P a igual a, x para algún x en G fijo. Y bueno, por eso es que la ida, ¿no? Y para la vuelta, vamos a suponer que f de B en P es una sección, entonces la composición está de B por G a B. Y luego AP es un morfismo entre geases principales y por eso es un isomorfismo. Eh, ¿Cómo es isomorfismo? Bueno, pues este hace es isomorfo a las trivial. Y si es isomorfo a las trivial, pues decimos que es trivial, ¿no? Ok, y ahora vamos a ver una construcción categórica de que, bueno, que es muy útil aquí en los geases principales. Ok, si tenemos un pi de P en B, un GEAS principal, y una f de B' en B, una función continua. Aquí B' y B son espacios topológicos cualquiera. Entonces, un, ay, mm, ah, aquí. Un pullback es un objeto, junto con dos morfismos que van de aquí a acá, que hacen el siguiente diagrama conmutar y también además tienen otra propiedad. Bueno, que hagan el siguiente diagrama conmutar significa que f p1 es igual a pi p2. Eso significa. Y también para que sea pullback debe cumplir otra condición, que si existe otro Q' junto con dos morfismos, no digo, sí, junto con otros dos morfismos, estos P'1 y P'2, que hacen conmutar esto, ¿no? O sea, lo mismo de aquí arriba, que f
P1' es igual a pi P2. Bueno, entonces si... A ver. Ok, sí. Si existe ese otro objeto junto con esos otros dos morfismos que hacen todo conmutar, entonces va a existir un único morfismo U de Q' en Q que hace este diagrama conmutar. O sea que P2 U es igual a P2' y que P1 U es igual a P1'. Esto conmuta y así. Y bueno, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que todo, mm, si existe un pullback, entonces es único salvo isomorfismo. El pullback es único salvo isomorfismo. Y eso se cumple de hecho en cualquier categoría, que el pullback siempre es único salvo isomorfismo. En este caso, pues es trivial que, bueno, en el caso de geases principales, es trivial que todo pullback es único salvo isomorfismo, porque todo morfismo entre geases principales es eh, ¿cómo se llama? Un isomorfismo. ¿Sí? Eh, pero bueno, eso también se cumple en cualquier categoría, se cumple que el pullback es único salvo isomorfismo, porque tengo una Q' que va aquí y luego puedo cambiarlos de lugar y así me queda un isomorfismo. Y bueno, aquí el pullback de un geas principal, pi que va de P a B, y una función fb' a B es un geas principal sobre B' y lo denotamos así. Okay. Y también podemos considerar el pullback sobre sí mismo de un geas principal. Aquí tenemos P, P y B. Y el geas principal, P1, que va de aquí a acá, es trivial porque el mapeo diagonal es una sección y aquí habíamos puesto que un geas principal es trivial si solo se admite una sección. Y ahora, este es el teorema importante, es la clasificación homotópica de geases principales. Si tenemos eje un espacio fuertemente contraíble, o sea que tenga todos los grupos de homotopía triviales. Y si tenemos pi de eje en veje un geas principal, entonces para todo complejo CWX, el mapeo que va de x, bg a p'Gb, aquí p'Gb son las clases de isomorfismo de ¿cómo se llama? De geases principales sobre B. ¿Sí? Bueno, este mapeo que envía cada f una clase de homotopía de mapeo de x a bg. Este f lo envía f igualito a p. Este, bueno, es el pullback. Este mapeo es biyectivo y entonces vamos a llamar al espacio BG el espacio clasificante de G y a eje lo llamamos el as universal. Y también de hecho para un grupo topológico G los espacios eje y BG son únicos salvo equivalencia homotópica. Estos dos teoremas son muy importantes. Entonces vamos a seguir. Bueno, ejemplos de geases principales son BZ igual a S1 y Z igual a R. Bueno, este es el espacio clasificante de los enteros, es S1, porque, bueno, vamos a ver.
Eje un espacio fuertemente contraíble. Nosotros, R obviamente es un espacio fuertemente contraíble. Bueno, aquí lo había puesto. ¿Y qué más dice aquí? Mm, y pi de eje en veje un gas principal. Y aquí tenemos, bueno, en este caso g es igual a z. Y tenemos un pi de r en S1. De hecho, este es un cubriente universal. Porque el sistema P, ok. Tenemos aquí el círculo y a R lo podemos imaginar como así como enrolladito. Y entonces cada, um, cada uno de estos se mapea aquí al círculo. ¿Sí? Y bueno, entonces como tenemos este espacio fuertemente contraíble y este gas principal, entonces por eso BZ es igual a S1 y SZ es igual a R. Otro ejemplo es si consideramos el grupo libre generado por dos elementos, entonces su, mm, su espacio clasificante va a ser S1, wedge S1, es este de aquí, y habíamos puesto aquí su as universal es, es el grafo de Cayley. Otro ejemplo es el espacio clasificante de Z2Z es RP infinito y su as universal es infinito. RP infinito es el cociente de ese infinito identificando puntos antipodales y ese infinito es el conjunto de puntos en R infinito de norma 1, ¿no? Bueno, entonces ya, con esto termino. Y adiós.